Buenas, en esta clase de conceptos básicos de química vamos a trabajar con la formación de compuestos. Así que si no los viste, te recomiendo que veas los videos anteriores para entender mejor los conceptos que vamos a mencionar hoy. Así que comenzamos. Cuando hablamos de compuestos químicos, tenés que tener en cuenta que surge una clasificación que divide estos compuestos en dos grupos principales. Muy por arriba, una generalidad muy grande, es decir, que los compuestos orgánicos son los que llevan carbono en las moléculas, mientras que los compuestos inorgánicos generalmente no llevan carbono como parte de su estructura. Antes de comenzar con la formación de compuestos, recordamos algunas cosas. Los iones son átomos o grupos de átomos que tienen una carga neta que puede ser positiva o negativa. Por ejemplo, acá tenemos un montón de iones con carga positiva y carga negativa. Vamos a escribir la palabra iones y recuerda esto. Los iones que tienen carga positiva se llaman cationes, como todos los que están por acá. Mientras que los iones que tienen carga negativa, anotamos la N de negativa, se llaman aniones, como este otro grupito. Entonces, fíjate que tanto cationes como aniones pueden estar formados por solo átomos o grupos de átomos. Así que cualquier átomo o grupo de átomos que tenga una carga neta, positiva o negativa, es un ion. Seguimos con los iones y recuerda que los metales tienden a ceder electrones. Si un elemento cede electrones, se va a convertir en un catión. Pensá que si pierde una carga negativa, que es la que tiene un electrón, entonces queda con más cargas positivas. Así que los metales tienden a ceder electrones y formar cationes, mientras que los no metales hacen lo opuesto, tienden a ganar electrones. Si ganan electrones que tienen carga negativa, forman aniones. Recuerda que los elementos están organizados en la tabla periódica según justamente sus propiedades. Y esas propiedades hacía que fueran similares, por ejemplo, tanto en grupos como en periodos, según distintas características. Te recomiendo que veas ese video para refrescar todos estos conceptos y entender lo que estamos analizando ahora. Entonces, por ejemplo, los iones que se forman con los elementos que están en el grupo 1A, fíjate por acá, tienden a formar cationes. Y entonces, en este grupo de cationes, la carga será 1, una carga positiva. Ahí tenemos algunos ejemplos. Ion hidrógeno, litio, sodio, el ion de potasio. Todos estos siempre van a tener una carga positiva. En el caso de los iones que se forman con los elementos del grupo 2A, ¿cómo van a ser? Van a ser también cationes porque son metales y la carga va a ser más 2. Entonces, acá tenemos el ion magnesio, el ion calcio, bario, estroncio, como ejemplos. Cuando analizamos el grupo 3A, los metales van a formar cationes cuya carga será más 3. Fíjate que por ahora viene coincidiendo el grupo con la cantidad de cargas positivas. Entonces tenemos, por ejemplo, el ion aluminio. Pero cuando llegamos a los elementos del grupo 4A, acá sucede que pueden tener más de una valencia y número de oxidación. Por ejemplo, carbono y silicio. Fíjate que tienen carga positiva, pero puede ser 2 o 4. Cosas que tenés que tener en cuenta, como te dije, para formar compuestos. Con el grupo 5A sucede lo mismo. Vamos a tener elementos con más de una valencia y número de oxidación. Y fíjate que ahora aparecen incluso cargas positivas y negativas. Acá tenemos distintos cationes con carga más 3 y más 5 y también con carga negativa, el ion nitruro, el ion fosfuro, por ejemplo para el nitrógeno y el fósforo. Fíjate que esto también se mantiene para el grupo 6A y acá tenemos algunos ejemplos del oxígeno, del azufre. Fíjate los números que tienen cargas positivas, cationes o aniones también se pueden formar. Para el grupo 7, fíjate lo que pasa. También podemos tener cargas positivas y negativas, pero en este caso aparecen un montón de positivas. 1, 3, 5 y 7, recordad que son los impares. Y además aniones, fluoruro, cloruro. Todo esto es importante de nuevo a la hora de formular, tenerlo en claro para entender cómo ir armando los compuestos, entre otras cosas que vamos a ver ahora.
Y veamos un ejemplo de los metales de transición. También tienen más de una valencia y número de oxidación. Y lo que me interesa es que veas esto. Cuando hay distintos iones, el que tiene la menor carga recibe el nombre de ferroso y el que tiene la mayor, férrico. Igual acá, sufijos oso o ico, cuproso, cúprico, para nombrar a estos iones que son cationes. Ahora sí, veamos algunos tipos de compuestos. En general, pensá a partir de un metal y de un no metal. Si reacciona el metal con hidrógeno, lo que se forma es un hidruro metálico, mientras que si es un no metal el que reacciona con hidrógeno, lo que se forma es un hidruro no metálico. El metal, a su vez, puede reaccionar con oxígeno y formar un óxido básico. Si lo hace un no metal, reaccionando con el oxígeno, lo que forma es un óxido ácido. Por ejemplo, después podés pensar, ¿qué pasa si un óxido básico reacciona con agua? Bueno, lo que se forma es un hidróxido. A esto también le llamamos una base. Por otro lado, un hidruro no metálico que reacciona con agua va a formar un hidrácido. Y un óxido ácido que reaccione con agua termina formando un oxácido. Fíjate que en ambos casos son ácidos. ¿Y qué pasa? Las bases pueden reaccionar con los ácidos y en ese caso lo que se forma es una sal y agua. Ahora vamos a ir viendo uno por uno cómo se dan, por ejemplo, las reacciones para formar distintos tipos de compuestos. Comenzamos con los hidruros metálicos. Fíjate que la reacción va a ser un metal, hidrógeno y se forma el hidruro. De esta manera, tenemos el hidrógeno, un metal. Pensá si van a formar aniones o cationes. Y en este caso queda el metal con hidrógeno. Ese es el hidruro. Recordá cuando escribimos moléculas que, lo voy a hacer así separadito, de un lado va el catión y del otro va el anión. Entonces, el metal es la parte positiva, el catión. Y en este caso el hidrógeno se está comportando como un anión. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Hidrógeno, sodio, y ahora tenemos el hidruro de sodio. Acordate, se escribe el catión, el anión. Y cuando se nombra, primero el anión, luego el catión. Y este es el único caso en la formación de hidruros metálicos donde el protón está aceptando electrones. El hidrógeno acepta electrones y por eso se lo ve como un anión. En el caso del hidruro no metálico, entonces reacciona un no metal con hidrógeno para formar el hidruro no metálico. Tenemos el hidrógeno, un no metal, de nuevo pensá si forman aniones o cationes, y luego tenemos el hidruro no metálico. Fíjate cómo cambia la ubicación del hidrógeno porque acá carga positiva, carga negativa, catión, anión dentro de la molécula. Entonces, ejemplo, hidrógeno, cloro, y acá tenemos el cloruro de hidrógeno. Y acordate de nuevo, acá va lo positivo, catión, anión, y arrancamos nombrando el anión, luego el catión. Ahí tenemos un hidruro no metálico. Veamos ahora los hidrácidos. Surgen de combinar un hidruro no metálico con agua y ahí se forma el hidrácido. Acá tenemos el hidruro no metálico, hidrógeno y un no metal. Reacciona con agua y se forma un hidrácido que es el hidrógeno y un no metal. Si lo miras, parece que esto es lo mismo que esto otro. ¿Cuál es la diferencia? Que los hidruros son gases, mientras que ese gas, cuando se combina con agua, se solubiliza en solución acuosa, ahora recibe el nombre de hidrácido. Fíjate que la fórmula básicamente va a ser la misma. En este caso acá tenemos el hidruro no metálico. Decíamos cloruro de hidrógeno. Cuando se combina con agua y se forma el ácido, ahora el nombre cambia y se llama ácido clorhídrico. Cuidado porque estos son como medio tramposos. Vos los ves y parece lo mismo. Depende si está como gas o está de solución acuosa, si lo vas a nombrar como un hidruro o como un hidrácido. Vamos ahora con los óxidos básicos. Consiste en la combinación de un metal con oxígeno y ahí se forma el óxido básico. Entonces, metal,
oxígeno, siempre pensá quién forma un anión o un catión. Y ahora tenemos catión, anión. Vamos con un ejemplo. Sodio más oxígeno y reaccionan formando el óxido. Acordate, ponemos el catión y el anión y se nombra óxido de sodio. Veamos otro ejemplo. Siempre metal, oxígeno forman el óxido. En este caso puse el catión o el ion ferroso. Entonces, eso es importante después para nombrar. En el caso del sodio teníamos solo una valencia de ese catión. En este caso hay más, así que vamos a ver qué pasa con el hierro. De nuevo, parte positiva, catión, anión, y lo nombro óxido, la parte negativa, y en este caso terminación ferroso. Tened mucho cuidado con eso. Un ejemplo más. Ahora, metal siempre, oxígeno y el óxido, pero utilicé el ion férrico. Entonces, eso lo tengo que tener en cuenta cuando se forma el óxido para nombrarlo, óxido férrico. Y otra cosa, fíjate, el catión, el anión, mira las cargas, lo voy a escribir así, hierro, oxígeno. El hierro tiene una valencia más 3. El oxígeno, anión, 2 cargas negativas. Entonces, intercambiamos, vamos a poner acá el 2 y el 3. Cuidado con eso también, tenerlo en cuenta. Y como te decía, al nombrarlo, tener en cuenta el nombre del ion. En el caso de los óxidos ácidos, se va a combinar un no metal con oxígeno. Entonces, ten en cuenta quién forma el catión y el anión de la molécula. Y tenemos, por ejemplo, carbono, oxígeno. A esto le podemos llamar monóxido de carbono o anhídrido carbonoso. En el caso de utilizar, fíjate la diferencia en la valencia del carbono. Tenemos ahí el anhídrido carbónico o el dióxido de carbono. Ten cuidado con la nomenclatura y lo que vas a ir considerando para decir si es la terminación oso o ico que tiene que ver con el catión. Mira, por ejemplo, en el caso del cloro, que puede tener un montón de valencias diferentes, los óxidos que se forman pueden ser distintas terminaciones, distintos prefijos y sufijos que se utilizan. En este caso, anhídrido hipocloroso, luego cloroso, clórico y perclórico. Mucho cuidado al analizar las valencias y la nomenclatura. También hay compuestos que se llaman peróxidos que se pueden formar a través de los metales y no metales. En este caso tienen un átomo de oxígeno más que los óxidos. Por ejemplo, el peróxido de hidrógeno, que también se le llama agua oxigenada, o el peróxido de sodio. En el caso de las bases o hidróxidos, surgen de la combinación de un óxido básico con agua. Entonces, acordate, tenemos el metal y el oxígeno formando el óxido básico y ahora tenemos el metal con un oxidrilo, catión, anión. Por ejemplo, acá tenemos el óxido de sodio, se combina con agua y forma el hidróxido de sodio. Veamos ahora la formación de ácidos, en este caso los oxácidos. Surgen de la combinación de un óxido ácido con agua y entonces todo esto es el óxido ácido. Cuidado cómo ves la molécula al final. Todo esto es la partecita del óxido y acá está el hidrógeno, carga positiva de la molécula y todo esto sería el anión. Entonces, por ejemplo, el anhídrido sulfuroso reacciona con agua y nos da el ácido sulfuroso. Por eso, fíjate, si a esto yo le quito una molécula de agua, lo estoy mirando para allá, si le resto la molécula de agua, se me va eso y se me va un oxígeno. Por eso reciben el nombre los óxidos de anhídridos, es sin agua, es el ácido que le quité el agua, de ahí viene el nombre. Lo mismo podemos ver con el anhídrido sulfúrico. En este caso, forma el ácido sulfúrico. Cuidado también con la nomenclatura, las terminaciones oso, ico, y que cuando son ácidos le damos el nombre ácido y después sulfuroso, sulfúrico. Vamos a ver ahora el caso de las sales.
Se obtienen combinando un ácido con una base, también se le llama esto reacciones de neutralización. Fíjate que mientras fuimos viendo las distintas reacciones, compuestos que obteníamos, había hidrácidos. Entonces, es un ácido, si se combina con una base, que es un hidróxido, obtenemos una sal de hidrácido y agua. También están los oxácidos. Si se combinan con una base, que es un hidróxido, se obtiene una sal de oxácido y agua. Entonces, esto aplica en ambos casos, ¿no? Ácido más base, obtenemos una sal y agua. Veamos un ejemplo. Tenemos el ácido clorhídrico y la base, que es el hidróxido de sodio. Entonces, protones con oxidrilos o hidroxilos van a combinarse y formar el agua. Y luego tenemos la sal, cloruro de sodio. Presta mucha atención a la ubicación de los átomos en la molécula. Anión, catión y siempre un lado positivo y otro lado negativo en la molécula. Por ejemplo, acá tenemos el ácido fosfórico, la base, el hidróxido de sodio. Protones y oxidrilos forman agua y nos queda fosfato de sodio. El ácido es fosfórico y entonces ahí tenemos fosfato. Presta atención a las terminaciones. Ico se convierte en ato. Y luego viene la parte, acuérdate siempre, nombras primero lo negativo, fosfato, el anión fosfato. Y luego viene la parte positiva, de sodio. Y así se van nombrando las sales que se obtienen. Así que si pensamos en la formación de sales de hidrácido, ahí tenemos el ácido, es un hidrácido con una base, forma la sal del hidrácido y agua. Por ejemplo, ácido clorhídrico con hidróxido de potasio. Entonces, protón con oxidrilo forman el agua y después tenemos la sal, que es cloruro de potasio. Acuérdate cómo nombramos. Lo mismo va a ocurrir en el caso de las sales de oxácidos. En este caso, el ácido es un oxácido con una base, da la sal y agua. Entonces, un oxácido como por ejemplo el ácido sulfúrico con una base que es el hidróxido de sodio. Fíjate acá, protones con oxidrilos forman el agua. Y después tenemos el anión sulfato con el catión sodio. Y ahí tenemos el sulfato de sodio. Por último, para terminar, fíjate que cuando se forman sales, algunas pueden ser neutras. ¿Qué quiere decir eso? Que no vemos que tenga protones ni oxidrilos. En cambio, hay sales que pueden ser ácidas o básicas, según todavía conserven un pedacito de lo que tiene el ácido o la base, o sea que conserven protones u oxidrilos o hidroxilos. Con esto terminamos, espero que haya sido de ayuda. Cualquier duda me la dejas en comentarios y si querés ver más sobre formulación o sobre nomenclatura, también hacémelo saber. Nos vemos la próxima.